¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Cuántas cosas, ¿no? Cuántos temas. Bueno, buena parte de esos temas van a estar reflejados en la emisión de hoy de Periodistas. Y vamos a hacer que nuestros compañeros ya comiencen a adelantar material que tenemos para ustedes. Cecilia. Buenas noches, Jorge. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, como todos los martes y jueves, Eduardo Botinelli, la empresa Factum, nos presenta distintos estudios y el de hoy tiene que ver con uno de nuestros invitados de la noche y plantea la dicotomía a la que nos enfrentamos los uruguayos a veces al decidir qué prioridad le damos a la seguridad pública y a los derechos y garantías de los ciudadanos, incluyendo los delincuentes y las personas privadas de libertad. ¿Cómo nos posicionaremos los uruguayos frente a esta dicotomía? De eso vamos a estar hablando, además de los invitados de la noche que tenemos hoy. Jorge. En unos minutos va a estar con nosotros, ya está aquí en estudios, la ministra de Vivienda y Medio Ambiente, abogada, integrante de Cabildo Abierto, aunque blanca como hueso de bagual, ha dicho ella, 2 hijos, Irene Moreira. Estará con nosotros la doctora Irene Moreira. Alfonso. Y ya que vamos a hablar de cárceles y de la seguridad pública, va a estar Juan Miguel Petit, el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema penitenciario. ¿Y usted, Diego? Jorge, buenas noches. Vamos a hablar sobre las medidas alternativas a la prisión, un informe que trata de dar un poco de luz a esta alternativa que Uruguay ha seguido en los últimos años para descomprimir el sistema carcelario por un lado y también para mejorar la rehabilitación de reclusos. Cerca de 10.000 personas están con medidas alternativas en este momento en Uruguay. Es un número, ¿eh? Nos vamos con Eugenia, que Eugenia también tiene material para entregarnos. ¿Qué tal, Eugenia? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la librería Lautremont, aquí rodeados de libros, y vamos a hablar de un tema que es interesante. ¿Qué pasa entre que un escritor, muchos de los que están en la mesa son escritores o están preparando sus libros como yo misma, entre que un escritor prepara su idea y finalmente consigue que ese libro esté expuesto en el escaparate de una librería para que un lector pueda comprarlo? La figura clave es la del editor. Nosotros vamos a estar hablando con Martín Fernández de la editorial y editorial Estuario, que es uno de los referentes de la literatura uruguaya. Con él vamos a estar en un momento. Gracias, Eugenia. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un placer compartir esta mesa con todos ustedes. Gracias por estar. ¿Se terminó el recreo? Y bueno, estamos en camino. Digo, uno quisiera que a veces los tiempos fueran más cortos y resolver mucho más rápido. Pero bueno, estamos por el camino, eso sin lugar a duda. Usted dijo precisamente que tenía una tarea muy difícil, llena de desafíos, pero también con muchas aspiraciones, ¿verdad?, de concreción en el momento de asumir en el ministerio. Sí, perdón. Adelante. Es sin lugar a duda un gran desafío que hemos tomado y hemos tomado con esa responsabilidad y con esas ganas de hacer. Y así hemos estado desde el primer día trabajando para nuestra gente, trabajando para tantos uruguayos que realmente la están pasando mal. Hay que recorrer, como hemos recorrido todo el Uruguay, el interior, y ver muchas necesidades. Realmente a veces te eriza la piel, te lastima los ojos, ver niños pasando mal, pasando hambre, comiendo de la basura. Creo que ningún uruguayo se merece, ninguna persona, mejor dicho, se merece de estar viviendo en esa situación. Entonces, digo, obviamente la tarea que tenemos por delante es una tarea grande, desafiante, y bueno, hemos agarrado esa bandera y tratamos dando todo lo de sí para lograr el mejor resultado. Ahora le menciono 2 temas que usted hizo sobresalir precisamente en esas expresiones que le mencionaba. Pero, ¿cómo recibió el ministerio? Bueno, un ministerio que el 1 de marzo ya estaba con el 40% del presupuesto comprometido. Realmente eso nos ha hecho poner mucho pienso. Que a los 13 días, obviamente, recibimos esta pandemia que nadie esperaba, esta situación. Y bueno, obviamente el ministerio tuvo que apoyar a nuestra gente. Apoyar en el sentido de tomar medidas que, por ejemplo, el no cobro de la cuota, el no cobro de multas ni recargos, la no ejecución de la entrega de la cosa, por ejemplo, quien pudiera
pagar al día, se le da una bonificación de un 10%. Digo, todas medidas de ayuda y estaban correctas y están correctas, pero obviamente por el otro lado era plata que no ingresaba al ministerio. Y así fue casi por 5 meses. Recién ahora se ha empezado a regularizar esa situación. Ministra, cuando dice 40% del presupuesto que ya estaba comprometido, ¿a qué se refiere? A todos los programas que tiene el ministerio, la variedad enorme, porque a veces uno cuando habla del ministerio piensa solamente en uno de los programas. Realmente el ministerio tiene muchísimos programas y una cosa que quiero recalcar, porque digo, se pensaba como que yo iba prácticamente a fundar el ministerio, que iba a terminar con todo lo que existía y lejos está de mí. Digo, yo no vengo con espíritu de refundación. Digo, el ministerio hace 30 años que está fundado. Lo que he dicho y siempre reitero es que todo aquello que estaba funcionando va a seguir, lo que se pueda mejorar, obviamente que queremos mejorar y obviamente queremos poner nuestra impronta. ¿La auditoría ha culminado ya en el ministerio? Y se ha hecho una primera auditoría a través de la Auditoría Interna de la Nación, donde se ha marcado algunos puntos y se está tomando estudios sobre los mismos. Y hay probablemente otras más auditorías por hacerse todavía. Y cuando usted me dice puntos, ¿qué me dice? Por ejemplo, algo que se marcó fue el tema de seguridad, del servicio de seguridad en algunos bienes que tiene el Ministerio, en el tema de las cooperativas, 2 o 3 puntos que involucra el Ministerio que se está tomando en cuenta. Desprolijidades, no observaciones mayores. No, digo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me rompe los ojos es, por ejemplo, que la vivienda social tuviera un costo del metro cuadrado de $2.000 a $2.400, que para mí deja de ser una vivienda social. Digo, eso me golpea mucho, ¿no? Porque realmente, digo, una vivienda de $100 y pico de mil, evidentemente de social, a mi entender, no tiene nada. Entonces, justamente es algo que estoy volcando, de que realmente una vivienda social no puede superar los $1.000 el metro cuadrado. Por ejemplo, eso saltó ahí, en esa auditoría saltó lo que estaba costando el metro cuadrado. Moreira, uno de los programas que ha defendido usted con uñas y dientes es el programa de mejoramiento de barrios, ¿no? Para que no pase a la órbita de la OPP, que quede el Ministerio de Vivienda en esta nueva institucionalidad que se creó a partir de la Ley de Urgente Consideración. Ahora, las últimas novedades que tenemos sobre este programa es que se decidió no renovar alrededor de un 40% de los contratos, ¿no?, que terminaban ahora a fin de año. Por criterios técnicos, entendía que había un exceso de recursos humanos por ahí, que se puede hacer con menos personas, lo mismo. Los trabajadores presentaron una contrapropuesta diciendo, bueno, en vez de que se pierda trabajo, quizás podemos bajar el costo del programa repartiendo horas, bajando horas. Esa propuesta está en la mesa de Moreira. ¿Cuál es la respuesta que le va a dar? Estás muy bien informado. Es tal cual tú lo dices. Hemos recibido a los integrantes, los representantes del PMB, del Plan Mejoramiento Barrial. Hay una situación real. Eran contratados a término. Todos los contratos terminan el 31 de diciembre. O sea, eso ya era sabido desde el momento que tú firmas un contrato. Cuando el contrato es a término, sabes que eso se termina. Realmente se venía gestionando, a mi gusto, mal, porque digo, se iban renovando y había creado como una expectativa. Pero también he sabido que estos contratos es al programa, digo, cuando el programa se termina, obviamente deja de existir. Y eso lo determina también la intendencia, qué programas seguir, qué programas van a continuar. Así que estamos realmente en estudio, hemos tenido, ya te digo, conversaciones con él, he recibido en el día de ayer esa propuesta que tú mencionas, de que bueno, que a ver si se podía, en vez del 40%, que era más o menos lo que se calculaba, reducir en números en el monto salarial. Yo realmente digo, tanto en esta oportunidad como anteriormente en otros contratos, para mí el funcionario no es un número. Digo, el funcionario es una persona llamada fulano de tal, sobre todo que tiene una familia atrás. Por lo tanto, soy muy cuidadosa y trato de estudiar cada uno de los casos. Obviamente, este tema está en estudio, pero te reitero, no es solamente del plan de mejoramiento barrial, sino que cada intendencia también va a indicar
qué programas va a continuar y cuáles no. Porque se dice que puede impactar incluso en la regularización, los proyectos a futuro de regularización de barrios. Entonces la pregunta que también surge es justamente, ¿no? ¿Cuántos asentamientos cree que se van a regularizar en los próximos 5 años? Algunos dicen que incluso van a crecer los asentamientos por los recortes que se están haciendo en el presupuesto e incluso en el Ministerio de Vivienda. Es muy interesante lo que tú estás preguntando, porque yo siempre digo que en la actualidad rondan entre los 600 y 650 asentamientos en todo el país. Según el INO, según techo, ¿no? Por eso me tomo ese margen Bien. de 600, 650. El 90% sin saneamiento. Y se dice que la cantidad de habitantes crece por año un 10%. Perdón, Diego. Sí, yo le agrego, porque le iba Sí. justamente a preguntar de los asentamientos, aunque me quedó una colgada, que ahora le iba a preguntar por qué vale el doble. Usted dijo algo por ahí que quedó Sí, es de importante. 2.400, sí. ¿Por qué vale el doble de lo que usted piensa que debe valer? ¿Por qué estaba valiendo el doble el metro cuadrado de la vivienda social? Pero bueno, Bueno. redondeando la pregunta de cuánto piensan regularizar en estos 5 años. Bueno, comienzo con, Sí, sí. con Sas, Sí. con Diego. Realmente, digo, tú sabes que los asentamientos, como te decía, son 600, 650, donde Montevideo, obviamente, por la población es el primer lugar, sigue Canelones, y un tercer departamento que yo conozco mucho, que es el departamento de Artigas. Los asentamientos han crecido en una velocidad tal que el Estado responde en otra. De ahí ese aumento importante que ha habido en estos últimos años, en estas últimas décadas. Creo que para frenar ese crecimiento, hemos creado el Entre Todos. ¿Qué es el Entre Todos? El Entre Todos es poner un punto focal a un momento, a una situación, a un estado concreto y aterrizar en ese lugar con todos los programas del Ministerio. Cuando hablo todos, plan de mejora barrial, plan de relocalización, el Juntos, todos los programas que tiene el Ministerio. Pero también tiene que haber un trabajo transversal, un trabajo interdisciplinario, interministerial, interinstitucional, donde creo que el MIDES va a tener, sin lugar a duda, que estar presente, pero también tiene que estar el ministerio que sea competente para ese momento. Llámese Interior, Defensa, Salud, Ambiente, porque obviamente hay muchos terrenos que están contaminados, con plombeña, por ejemplo. Hay que darle luz, hay que darle agua, saneamiento, OCE y UTE, obviamente tiene que estar. Y donde van a jugar un rol importantísimo las intendencias y las alcaldías. Yo creo que dando esa mirada holística a la situación, todos trabajando justos, todos entre todos, vamos a poder no solo acelerar la respuesta del Estado, sino equiparar y, si Dios quiere, aumentar inclusive la velocidad y de esa forma poder detener y resolver. Me encantaría decirte... No tiene una cifra, no tiene proyectada una cifra para el quinquenio. Lo que sí te puedo decir que si seguimos la situación que venimos haciendo hasta ahora, el ritmo que veníamos haciendo hasta ahora, 3, 4, podríamos resolver 3, 4 asentamientos y Pero es posible, que crecieran 13 o 14. con menos recursos humanos y económicos, ¿es posible revertir la situación? Yo creo que acá el tema es la buena gestión. Y si tú me permites, te cuento algo de buena gestión que estamos realizando en el Ministerio. El Juntos. El Juntos para mí es un programa realmente importante, un programa que resuelve con más inmediatez, con más rapidez los casos puntuales, donde están los más frágiles, los que más hay que cuidar. Y al mismo periodo, al 30 de septiembre, con toda esta realidad que yo te conté al principio, del abatimiento, del gasto, el año pasado, en el 2019, se habían hecho soluciones habitacionales 195. Hoy, en el mismo periodo, en el 30 de septiembre, ya se habían hecho 220 y vamos a lograr hacer 240, 245. Y acá solamente hubo buena gestión, buen control. Entonces, ahí creo que está el gran desafío, lograr con los recursos que se tienen la mejor gestión. Ese estiramiento de esa colcha a veces. Ahora le reitero lo del metro cuadrado, pero yo tenía una pregunta vinculada. ¿La idea es frenar el incremento o hay una deuda histórica del Uruguay?
¿Es posible ir eliminando los asentamientos? Bueno, si nosotros logramos hacer ese ritmo a mayor velocidad, con ese trabajo entre todos, con ese aporte de todos, yo pienso que sí, que tenemos que lograr no solo frenar, sino solucionarlos. La pregunta de antes, ¿por qué cree usted que encontró un valor que es más del doble o el doble de lo que debería ser en el metro cuadrado de la vivienda social? El valor que yo nombré recién, de $2.000 y $2.400 el metro cuadrado, es lo que la auditoría ha detectado. Yo, en los estudios que he realizado desde el principio, he visto que se puede lograr que ese metro cuadrado se logre a $1.000 el metro cuadrado, y además estamos apostando a algo que es los sistemas alternativos, los nuevos sistemas alternativos, que también nos va a bajar esos costos. Pero la madera. ¿Hubo algún sobrecosto? La madera es una opción. ¿O simplemente fue un tema de que ustedes piensan hacer una administración mejor? Las dos cosas. Creo que la administración, lo que hablábamos hoy, la gestión con que se puede hacer, el control con que se puede hacer, nos va a producir sin perder la calidad. Eso es importantísimo. Nosotros queremos dar casas dignas. Por eso digo, no por reducir el valor vamos a dar menor calidad de vivienda. Pero esa reducción de valor no es porque hayan encontrado algún tipo de sobrecosto y irregularidad en el precio. Eso, o está estudio. Está estudio. ¿Hasta cuándo se va a estudiar? Bueno, todos tienen su tiempo. Todo fue muy atípico, ¿no? Nos encontramos en una situación inesperada por todos nosotros, ¿no? Entonces ha tomado quizás más demora de lo que desearíamos. Moreira, hablando de eficiencia, de el rabo, ¿no? Guido Manini Ríos propuso usar mano de obra de las Fuerzas Armadas para construir ruta, por ejemplo, más concretamente la Ruta 6. ¿Eso podría ser trasladable a la construcción de viviendas, dada la emergencia habitacional en la que nos encontramos? No se ha manejado esa posibilidad. El senador Manini lo que ha hablado es con respecto a... Porque digo... puso un problema en el presupuesto, pero también la solución, ¿no? De dónde obviamente, digo, este era el monto, y si no le daba esa solución de dónde sacar ese dinero, era quitarle a otro lado. Y es además un proyecto que él lo tenía desde ya hace otro tiempo, cuando él era comandante en jefe, que ya tenía los números, ya había hecho su estudio, y era muy importante el menor costo, ¿no? Que producía. Así que bueno, eso nuevamente lo ha puesto sobre la mesa para estudio de presupuesto. No piensan en vivienda no hemos manejado la posibilidad. Bien. Los otros días visitó las obras de UPM2. Sí. ¿Qué nos cuenta? Visité, fui invitada porque estábamos inaugurando en esa oportunidad 60 viviendas, 52 son en Paso de los Toros y el resto en Pueblo Centenario. Son viviendas de 3 dormitorios con baño, cocina, y que en este momento van a pasar a ser... van a estar ubicados los personal de la empresa, y posteriormente van a pasar a vivienda. Ese es el convenio que hay, es en terreno del Ministerio, y bueno, como soy parte de ese, mi ministerio, ¿no? Obviamente, es parte de ese convenio, fui invitada a cortar la cinta, digamos. Con dinero uruguayo, del Estado, ¿verdad? Perdón. El terreno es del Ministerio, la construcción la hicieron la empresa, y nos pasan, ya te digo, después de pasar la etapa de los obreros, pasarían recién al Ministerio, y bueno, y se va a volcar para el pueblo. Pero además, digo, ahí lo importante, que no solamente es la construcción de la casa, que vaya, sí es importante, sino todo lo que es el trabajo que se hizo, ¿no? Porque ahí está el saneamiento, está todos los servicios, está inclusive hasta la fibra óptica, que no había llegado a Paso de los Toros, están integrados. O sea, hay todo un trabajo que a veces no se ve, que lleva a la casa. ¿Alguna voz de resistencia no recibió de algún vecino? Porque hay algunos que se sentían perjudicados concretamente por la obra total, ¿no? Sí, por la obra en general. Sinceramente no tuve ningún rechazo de ningún vecino. Recorrí 2 barrios, recorrí La Criolla y
Charrúa, Sí. que son dos barrios distintos porque uno es transitorio y el otro es permanente, que también está haciendo toda una rambla, porque tú sabes que el interior a veces miramos de espalda al río y ahí están haciendo todo también una proyección donde el ordenamiento territorial tiene su importancia porque están haciendo una rambla con muchos verdes, con muchos jardines, con mucha creatividad. Y después la etapa de los transitorios, que también nos va a dejar para proyectar para futuras obras del Ministerio, porque todo el saneamiento ya van a quedar prontas las instalaciones. Y si me permites, te voy a contar que esas casas que están haciendo transitorias es de mano uruguaya. Es una empresa familiar que además está justo enfrente de donde está la obra, y realmente es digno de destacar porque están compitiendo con productos extranjeros y a un excelente nivel. Digo, eso como uruguayo creo que nos puede enorgullecer mucho. El control ambiental ha ido cambiando, ¿no?, en el Uruguay. Pero usted vio que el lunes se va a pronunciar la justicia y eventualmente pueden mandar que se paren las obras porque no estarían los permisos ambientales por parte de UPM. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, el Ministerio de Vivienda no está más en mi cartera. Yo inicié este periodo con Ministerio... Sí. Dijo, el Ministerio de Vivienda no está más en mi cartera. Sí. No, ambiente. Bueno, por eso... titular. Sí. Un titular, No, por eso le decía que fue cambiando, pero Está bien. como usted visitó UPM y está todo de algún modo enrabado, le preguntaba Claro, cómo ve ese tema. bueno, como decía, inicié como Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora Medio Ambiente, después de la Ley de Urgente Consideración, fue creado. Pero digo, mientras estuvo conmigo, digo, los estudios que yo había pedido y había solicitado, digo, no había visto ningún, en ese momento, digo, fui inclusive citada al Parlamento interpelada, ¿no?, por mi propio partido. Y llevé toda la información y hasta ese momento estaba todo correcto. Digo, estaremos a lo que obviamente dicte la sentencia. Moreira se juntó con Óscar Andrade. Sí. ¿No? Estuvieron Pero juntos. se llevaron muy bien. Se llevaron muy bien. Y yo pensaba, ¿no? ¿Y por qué me voy a llevar mal? No, ¿por qué? Ahí va mi reflexión. Hace unas semanas se hizo un homenaje en el Parlamento al Partido Comunista en Uruguay y Cabildo Abierto decidió no participar. Si bien votó, decidió no participar de ese episodio. Y a las semanas vemos a la principal figura quizás del Partido Comunista sentada junto a una de las referentes de Cabildo Abierto. Entonces, ¿qué le dejó esa instancia parlamentaria? ¿Usted comprendía que no había que hacer ese homenaje al Partido Comunista? Como tú bien has dicho, se votó el pedido de reconocimiento, celebración, no sé cómo la palabra que utilizaste tú, de la fecha, y Cabildo entendió que no correspondía. Tú a un cumpleaños, cuando sos invitado, decidís ir o no ir. Bueno, acá se decidió no estar presente en el Parlamento. Pero de ahí a la relación que yo pueda tener con un senador, digo, yo cuando asumí el ministerio, dije que el ministerio era de puertas abiertas y he estado desde marzo hasta ahora trabajando en ese sentido. Yo estoy recibiendo a todo el mundo, escuchando a todo el mundo, desde las federaciones de cooperativas, a los empleados, funcionarios del ministerio, y obviamente, digo, ¿por qué no iba a recibir a Andrade? Al contrario, inclusive intercambiamos, digo, es una persona que, bueno, ha trabajado mucho en esta área, digamos. Claro. No, por eso mismo, pero se entendía que capaz que dividía, ¿no? En un momento que hay que cohesionar, esa decisión de Cabildo capaz que dividía. Sobre todo en el legislativo, donde por lo general existe un sentido de mancomunión. Cabildo nunca divide, nunca ha roto ningún puente. Pasan los meses y todavía hay quienes intentan de alguna forma ubicar a Cabildo en el paisaje político, ¿verdad? Ideológicamente. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera. Usted dijo que Cabildo es un partido del centro, que no es un partido ni de izquierda ni de derecha, sino que es un partido que hace cosas y que piensa en el bienestar de nuestra gente. Que Cabildo no es Bolsonaro.
¿Cómo lo definiría entonces? Cabildo es Manini, su esposo. Pero ¿qué hay detrás de Cabildo? Hay quienes aseguran que es un partido que está muy organizado fundamentalmente por ideas que se empujan desde los centros militares. Bueno, Lust se acaba de separar por ese motivo, si no me equivoco. Claro. Aduciendo ese motivo. El sector de Lust, ¿no? El sector No, de Luz. Luz no. El sector de Luz. El sector de Luz. ¿Qué es Cabildo? Buena pregunta. Nos han querido etiquetar desde el nacimiento mismo de todo. De la derecha, de ultraizquierda, de ultraderechista. Nos han etiquetado de todo. De Bolsonaro, de Chávez. De amigos de Mujica. Amigos de Mujica. Realmente nos han etiquetado en todas las áreas. Partido militar. Hay militares, obviamente, si el líder es militar, tuvo 46, 48 años en la vida militar, es lógico y bueno que estén los amigos de él, que se supone que son los que realmente lo conocen. Creo que ahí estaría malo si no hubiera ningún amigo que vivió toda esa vida con él. Pero hay militares como hay en todos los partidos políticos. Y realmente, digo, yo no me gusta decir soy de derecha, soy de izquierda o soy de centro. Digo, según la política, digo, nosotros nos preocupamos por la gente, nosotros nos preocupamos por los seres más frágiles. Y si ayudar a un frágil es de izquierda o es de derecha, bueno, ahí estaremos nosotros. Cabildo ahí va a estar apoyándolos. Le hago una cortita vinculado a eso de la definición. Durante toda la campaña se dijo mucho que desde algunos sectores que Cabildo estaba contra algunos derechos, los derechos. Sí. Hoy el general Manini, el senador en Canal 4, dijo que va a replantear más adelante la interrupción del embarazo, la ley de marihuana y la eutanasia. Es un planteo de Cabildo eso, volver a discutir esos temas en el correr de los próximos años? Yo miré el programa y creo que no fue exactamente lo que dijo Guido. Guido sí está hablando de la ley de la marihuana, siempre habló en campaña inclusive de que iba a haber, con respecto a la marihuana recreativa, la marihuana medicinal no se iba a tocar. Sí. La recreativa siempre lo dijo y en campaña. Con la ley de eutanasia, el proyecto de ley que se ha presentado o se va a presentar, él tiene una posición que obviamente lo va a discutir. Con respecto al aborto, no es que estemos en contra del aborto. Lo que Cabildo o Manini ha dicho es que quiere, es una situación muy difícil, la mujer que tiene que tomar esa decisión. Realmente creo que está en un estado muy vulnerable, de mucha fragilidad. Es una decisión muy importante y una decisión que te marca en la vida, en el resto de tu vida. Entonces hay que apoyarla a esa mujer, hay que ayudarla para prevenir el embarazo, por ejemplo, adolescente. Hay muchos caminos para que no tenga la necesidad de hacer ese aborto. Y si hace un aborto, también apoyarla para el post-aborto, que también no es una sería complicación. anular eso, ya hubo un intento. Guido lo ha dicho en campaña también, que no pensaba anular ningún derecho, de las leyes que se han otorgado, pero sí ese acompañamiento, esa preparación, esa ayuda, ese apoyo que hay que darle. Algunas modificaciones. Quizás algunas modificaciones, pero yo lo escuché y vi que se interpretó mal. Lo que yo he hablado con él es ese sentido. Lo mira a su esposo en televisión con ojo muy crítico. Muy crítico. Muy crítico. ¿Se critican entre los dos? Yo me critico más a mí misma. ¿Ah, sí? Soy muy autocrítica. Nunca estoy conforme. ¿Y él? No, él no. Critica menos. Es como en todos los hogares. Sí, mi amor, lo único. Seguramente. Gracias, ministra, por acompañarnos. Realmente ha sido un placer y estoy a las órdenes como siempre. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Señores, en un instante con nosotros el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, aquí en Periodistas. En unos minutos nada más vamos a tener también los trabajos habituales aquí en nuestro programa del director de Factum, Eduardo Botinelli. Pero ahora nos vamos con Eugenia. ¿Qué nos cuentas, Eugenia?
¿Cómo están? Estamos aquí ahora sí con Martín Fernández. Vamos a hablar del mundo editorial, que todo el mundo dijo, bueno, durante la pandemia quédate en casa, vamos a todos a leer un montón, o los autores todos van a escribir un montón. Pero bueno, la situación no fue exactamente así, ¿verdad, Martín? Bueno, parecido. ¿Cómo andas, Eugenia? ¿Cómo les va? Sí, pensamos que las ventas se iban a potenciar muchísimo. Y no es que hayamos perdido lectores, como te decía recién, pero bueno, todo un público que pensamos que se iba a volcar a la literatura, por ahí se desvió en esa pseudo cuarentena que vivimos en Uruguay a un Netflix, a un YouTube, a lo audiovisual, ¿no? Pero las ventas se mantuvieron, o sea, incluso el nivel de trabajo, si bien hubo que poner el freno de mano, se trabajó bien. Fue un primer semestre extraño, simplemente. Pero además inventaron nuevas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo lecturas. Y hubo que adaptarse, ¿no? Para el ecosistema, ¿no? Editorial. En el caso nuestro, por ejemplo, estuvimos trabajando lo que eran los audiolibros, audiorelatos con muchísimos autores, un proyecto que inició con 30 autores, terminaron siendo 70. Y bueno, los autores cobraban por esas lecturas. Nosotros fue un trabajo que nos mantuvo, digamos, sin seguro de paro. Y bueno, y así hasta volver a respirar, ¿no? Y ahora que estamos más o menos volviendo a la normalidad, o todavía no tanto, contanos, ¿con pandemia o sin pandemia? Una persona que quiere escribir, su sueño es escribir un libro y no es un autor famoso, ¿qué vías tiene para que su libro llegue a la estantería de una librería como esta o cualquier otra? Opciones. Bueno, tal como lo acabas de relatar, yo sugiero siempre la autoedición, ¿no? Es decir, a nosotros nos llegan originales todo el tiempo. Este año fue un año atípico en el cual más que nunca tuvimos que decir, mirá, disculpa, no estamos recibiendo originales por la situación que estamos viviendo. Nosotros ya veníamos arrastrando libros que iban a ser publicados en el primer semestre y tuvimos que postergar hasta el 2021. Y por ende, bueno, estaría muy mal, digamos, estar recibiendo originales cuando en verdad ya teníamos en carpeta muchísimos otros títulos de autores que ya venimos trabajando hace años. Cuando me refiero a la autoedición, me refiero a que, bueno, esos, digamos, escritores que en verdad no son autores, para mí un autor es un escritor que tiene obra detrás, muchos libros, si bien por más que estén inéditos, ¿no? Pero bueno, eso para mí hace un autor, una persona que viene con obra. Pero esos autores debutantes que tienen ganas de que los lean, de mostrar, de compartir, la autoedición funciona perfecto porque a ellos les da, digamos, la solución para poder regalar ese libro, hacerlo llegar a donde quiera, y no necesariamente todo pasa por una librería, ¿no? Las librerías tienen una devolución por los tamaños, ¿no? De 4 meses, 5 meses, estás devolviendo materiales que por ahí ya pasaron la oleada, digamos, de la difusión fuerte y por ende, bueno, imagínate para lo que es un autor debutante, tener su librito ahí, ver qué pasa en los meses y que no se mueve, lo mejor es que salga y lo regale y que entusiasme, digamos, por otro lado y que siga escribiendo, ¿no? O sea, va por ahí. Que grandes autores hicieron eso mismo, grandes autores uruguayos, ¿verdad? Sí, bueno, tengo entendido que desde Benedetti, Onetti, Idea, sus primeros libros los financiaron ellos o bueno, tenían cooperativas de edición, de impresión. Y ahora, en este momento que estamos aquí, ¿qué libros son los que se lleva la gente? ¿Qué son autores uruguayos? ¿Qué es lo que vos más publicás? ¿Qué cosas se mueven? Bueno, ahí me estás poniendo en un lugar de librero cuando yo no me siento librero, pero mi percepción, ponerle en ferias o lo que son instancias en las cuales el editor puede tener un face to face con el lector, es que cuando les sugerís, les recomendás un autor uruguayo, en principio como que, bueno, si no están acostumbrados, bueno, uruguayo, pero después vuelven, ¿no? O sea, cuando los leen, hay un prejuicio muy grande que por ahí en Argentina no hay, para con el autor uruguayo, ¿no? Estoy hablando muy genéricamente, pero... Y desde el lado de la librería pasa eso en cuanto a los costos, ¿no? O sea, cuando... por ahí no se da en no ficción, no se da en ensayo, pero sí se da en ficción, ¿no? En narrativa, que bueno, cuando un libro de autor uruguayo pasa los 600, 700 pesos, por ahí el lector, digamos, ya se inclina a un autor extranjero, ¿no? Porque ya está acostumbrado a que los libros de autor extranjero salen en ese entorno, ¿no? Sin embargo, vos igual, o tus editoriales, Mi Estuario, apuestan a los autores uruguayos. Es un riesgo, ¿no?
Sí, estuario, tanto estuario como UM, el 99% son autores uruguayos y vivimos de eso y nada, tenemos un catálogo súper fuerte y vivo, porque tener un catálogo vivo también es muy costoso, es decir, me refiero a vivo que cuando un libro se agota, reeditarlo, ¿no? Y mantenerlo en catálogo, que eso es muy difícil, no siempre lo podés hacer, pero es de orden, ¿no? O sea, no solo por el compromiso con el autor, sino porque, bueno, porque vos estás confiando en ese título y para nosotros por lo menos es súper importante el mantener un catálogo vivo. Para hablar un poco de los escritores ahora, cuando hablamos de una tirada en Uruguay, de un libro exitoso, compáralo con alguna tirada, no lo sé, en Argentina, en España. Bueno, las tiradas han bajado muchísimo a nivel intergaláctico, ¿no? O sea, es decir, lo que una tirada estándar que en Argentina hace unos años, me refiero a 4 o 5 años, era de 5.000 ejemplares, hoy debe andar en 2.000. Y acá una tirada que era de 2.000, 3.000 ejemplares bajó a 1.000 o a 800. Nosotros mantenemos un estándar de unos 500 ejemplares por título, salvo algunos casos en los cuales, bueno, ya sabés que vas a tener una proyección mayor y que imprimís más, pero una tirada de 1.000 ejemplares para Uruguay está muy bien, ¿no? O sea, te diría que para empezar a jugar y a ver cómo está el paño, está perfecto. Históricamente un escritor no es una persona que vive necesariamente de la escritura, ¿verdad? ¿De qué viven los autores uruguayos? O la variedad que tenemos, ¿qué variedad tenemos? Y bueno, vuelvo al rótulo de autor. Los que son autores no viven de la literatura, pero sí viven de la escritura, ¿no? Viven del periodismo, viven de los talleres. Y cuando me refiero al periodismo, no solamente es periodismo escrito, también es radial. Sí, es muy difícil vivir de las regalías, ¿no? El derecho de autor es del 10% del precio de tapa. Así que bueno, cualquier persona que tenga una calculadora a mano que haga números y se va a dar cuenta que con eso no podés vivir como autor. Muchísimas gracias. Yo ya había descartado dedicarme a esto, pero si alguien quiere hacerlo, la autogestión es una de las posibilidades y otra es enviar ejemplares, como recibe tantos cada año, porque si es bueno seguramente tenga difusión, ¿verdad? Totalmente, incluso bueno, los premios, ¿no? Que se descree mucho de los premios, pero existen y hay que tener confianza y digo porque también está bueno para que el autor empiece a circular su nombre, ¿no? Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Qué tema, ¿no? De los autores, la lectura en el medio de la pandemia. La verdad que yo también pensé que la gente había leído más. Le vamos a preguntar a Eduardo que haga un estudio en otro momento y nos dé los datos. Bienvenido, Eduardo Botinelli, como siempre, con estas cifras de Factum que bañan de luz alguna de las realidades. Y hoy nos traes un estudio que parte de ¿cómo le dicen? ¿Un desafío de hierro? Un dilema de hierro. Un dilema de hierro. ¿De qué se trata? Es decir, lo que se busca es, con una pregunta, poner dos frases que son contrapuestas entre sí, fuertemente contrapuestas, y que por lo general la gente no está absolutamente de acuerdo con toda la formulación, pero lo que le pedimos es que refleje cuál de esas dos está más cerca de lo que piensa. Esto es sobre todo cuando tratamos temas delicados y que la gente tiende a ir hacia lo políticamente correcto, como el tema de hoy, que tiene que ver con la delincuencia o la delincuencia, la seguridad pública como dos elementos enfrentados y las garantías de las personas. Y las garantías, incluyendo a los delincuentes y a los privados de libertad. Claro. O sea, ¿qué tan a favor estamos de priorizar los de garantías y derechos en detrimento de la seguridad pública o qué tan a favor estamos de priorizar la seguridad pública en detrimento de los derechos de los delincuentes? Exactamente, ¿no? Entonces, formulado de esa contradicción que es muy importante y que, de nuevo, no es que todo el mundo esté de acuerdo con una frase o la otra, sino cuál se acerca más. Entonces vamos a ver la placa que muestra cuál es el resultado. Y el resultado lo que muestra es, en la frase, ¿no?, que dice, bueno, hay que defender los derechos y garantías de todas las personas, inclusive de los delincuentes y los presos, aunque se afecte la seguridad pública, el 33% está de acuerdo con esta frase. La opuesta, la que enfrentamos a esa, es que hay que proteger la seguridad pública aunque se afecten los derechos y las garantías de los delincuentes y de los presos. De nuevo, no es que todo el mundo está de acuerdo con esta frase, sino que es la que más se aproxima. ¿Optó entre esas dos opciones? Entre estas dos, ¿cuál es? Bueno, la que recoge mayor
porcentaje de opiniones es un 2-1, además es una distancia importante entre las dos opciones, es que hay que priorizar la seguridad pública por sobre las garantías y los derechos, ¿no? Es decir, una visión más punitiva, si se quiere, de la defensa de la seguridad pública. Y un poco quizá esto también explique la situación del sistema carcelario, que vamos a estar hablando más adelante con Juan Miguel Petit, que tiene hacinamiento, donde los derechos humanos no se están respetando como se debería. Tendría un apoyo popular, ¿no? Lo de defender antes que nada la seguridad pública, aunque se afecten los derechos de las personas tras las rejas y de los delincuentes. Claro, o sea, en principio, digamos, es más proclive la mayoría de la población a priorizar la seguridad pública y no dar tantas garantías o buscar mejores garantías o mejores condiciones como un elemento central, ¿no? El foco está puesto en la seguridad, y aunque afecte las garantías. Clarísimo este número, lo vamos a comentar con Petit. ¿Y hay diferenciación en otras variables con respecto a esta postura? Tenemos una diferenciación política, por ejemplo, ¿no? El siguiente gráfico, la primera parte muestra entre votantes de la calle Pou y votantes de Daniel Martínez en segunda vuelta, como un parteaguas importante, y lo que vemos es que claramente hay los votantes de la calle Pou mucho más proclives hacia la defensa de la seguridad pública, mientras que los votantes de Daniel Martínez se dividen a la mitad, que esto también es importante. No es tampoco que hay una contraposición entre los dos en términos de opiniones absolutamente o diametralmente opuestas. Sí es claro que hay un apoyo bien fuerte de los votantes de la calle Pou hacia la defensa de la seguridad pública por encima del resto de los elementos, y entre los votantes de Daniel Martínez es parejo, es decir, no hay una diferenciación como aparece acá. Y después por edades, lo que vemos es que a medida que desciende la edad, desciende la visión más fuertemente vinculada a la seguridad pública, aunque se afecten los derechos, ¿no? Va cayendo, es decir... A medida que aumenta la edad. A medida que aumenta la edad, desciende quienes apoyan esa visión de la seguridad pública por encima de los derechos. Esto es consistente con lo que hemos visto en las instancias que ha habido, por ejemplo, en el plebiscito por la baja de imputabilidad o por el vivir sin miedo. Exacto. En cualquiera de los dos, los sectores más jóvenes acompañaron más la medida que los mayores, en términos porcentuales. Claro, en términos porcentuales. El otro elemento que podemos ver... Esto sí explica mucho la reforma planteada y todo lo que se está incluyendo en la ley de urgente consideración con respecto a la seguridad. Acá los votantes un poco lo dejan claro, ¿no? Que era lo que pretendían. Es lo que pretendían los votantes, claramente, ¿no? Es decir, había una visión de que la seguridad pública tenía que ser un elemento central. Bien. Lo último que tenemos para mostrarles es unas diferencias que hay entre Montevideo y el interior, y después por nivel educativo. Bien. Entre Montevideo y el interior hay una diferencia donde el interior aparece más fuertemente vinculado al tema de la seguridad pública por encima de las garantías y derechos, levemente superior, y que condice en parte con la distribución del voto. Claro. ¿No? Es decir, hay mucho más una lógica ideológica o partidaria que una cuestión solamente geográfica. Ahora, cuando vemos por nivel de estudios, ahí vemos también algo que viene siendo recurrente también en todos los estudios vinculados a seguridad pública, que es que a medida que desciende el nivel educativo, aumenta la visión más punitiva, es decir, más fuerte de mano dura, de esta cuestión de poner la seguridad pública por encima de las garantías y los derechos, ¿no? Entonces, claramente... A mayor educación, mayor defensa de derechos y garantías, y a menor educación, más mano dura, que se termine con la delincuencia, que se termine el recreo, como decían recién, apuntando a esa frase de Manini Ríos, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Y esto también es una cuestión que lo podemos ver acá, como este ejercicio que hacemos del dilema que tiene que elegir la gente, pero es algo que es recurrente cuando hacemos cualquier estudio vinculado a seguridad, ¿no? En los niveles educativos, cuando desciende el nivel educativo, tiende a ser una postura más punitiva, y también se está dando en los jóvenes, ¿no? Más fuerte que en los mayores. Todo este estudio que nos estás presentando de alguna forma explicaría por qué es tan antipopular o por qué no tiene un beneficio en el voto el invertir en el sistema penitenciario, por ejemplo. Bueno, sin dudas hay una visión que está siendo mayoritaria
y no es de ahora, sino que tiene un recorrido donde claramente la población privada de libertad no es una prioridad para quienes están en condiciones de libertad, digamos, ¿no? Es decir, y no recogen apoyos fuertes, masivos, para esa tarea tan compleja. Y todavía no se asocia que el respeto de los derechos de allí quizá pueda ser un aporte para la seguridad pública. En la mentalidad de los uruguayos, por lo que vemos en estos números, no está claro. Por ahora no. ¿Cuántas preguntas para Petit nos dejaste, Eduardo? Muchísimas gracias, porque realmente es bueno tener cifras para poder hablar de los temas. Nos vamos a hacer una tanda y después venimos con Petit entonces, si les parece. Tengo en mis manos el informe anual de la situación carcelaria del Uruguay, año 2019, elaborado por el comisionado parlamentario penitenciario. En uno de sus capítulos habla de las medidas alternativas, el capítulo 8 más precisamente, y en el inicio de ese capítulo se menciona la inversión millonaria que se ha hecho en cárceles, ¿no? En crear más cárceles y los escasos resultados en materia de reincidencia, por ejemplo, que se han logrado. Entonces, bueno, cada vez el mundo va más hacia apuntar a medidas alternativas que sustituyan la prisión, ¿no? Y que las personas, por un lado, se puedan rehabilitar y por otro lado el sistema carcelario se pueda descomprimir. Sobre esto va el informe que vamos a ver a continuación. Mayor implementación de medidas sustitutivas a la prisión para personas que cometieron delitos. Las últimas cifras manejadas por las autoridades hablan de 10.000 uruguayos que cumplen medidas alternativas a la cárcel, mientras que hay alrededor de 13.000 que están recluidas. En el informe 2019 del comisionado parlamentario se incluye un capítulo sobre el estado de situación de las medidas alternativas en Uruguay, su relevancia y la necesidad de apuntalarlas con más recursos humanos y económicos. Uruguay ha recorrido ese camino, pero ¿cuáles son los casos en que la justicia puede optar por medidas alternativas a la prisión? Le trasladamos esta pregunta a Gabriela Fulco, expresidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente. Fulco es una férrea defensora de las medidas alternativas a la prisión, al punto que fue impulsora y creadora de la Oficina de Supervisación para la Libertad Asistida, la OSLA, y también del modelo de alternativa a las medidas privativas para menores. Cuando nosotros hablábamos con la comunidad, no importa el barrio ni el lugar, y decíamos, bueno, a partir de ahora, ustedes semanalmente va a haber un grupo de gente que va a estar trabajando, por ejemplo, no sé, mejorar la vereda o cortar el pasto de una plaza, no sé qué, no sé cuánto. En ese sentido, la respuesta inicial de comerciantes, de vecinos, de todo el mundo era: preferimos que lo hagan en otro lado, porque yo no quiero que mi hijo que juega en la vereda vea a esa gente. Entonces, ese estigma y esa discriminación, si no cambia, que es lo que han logrado otros países que tienen una mayor apertura desde el punto de vista cultural hacia lo que es una conducta delictiva, difícilmente después se puedan organizar servicios y esa apertura que se necesitan. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1990, y Uruguay suscribió, las llamadas Reglas de Tokio, donde se resolvió que los Estados miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para promocionar otras opciones y de esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal. Fulco explicó qué implicó para el país asumir este compromiso. 4 años el mínimo de penitenciaría serían aquellos que aplican, y en función de eso siempre está el estudio individualizado en profundidad, interdisciplinario de la persona y, lo que decía nuevamente, las posibilidades de que sea cumplible a nivel de los recursos comunitarios. Antes de eso, también lo que tenemos que decir es que si no hay una apertura social y cultural frente a este tema, va a ser muy difícil que algo de esto marche, ¿no? Porque ya nos ha pasado en otros tiempos. Por ejemplo, la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, la OSLA, que bueno, me tocó redactar en el año 2006, pero recién pudimos ponerla en funcionamiento en el año 2011.
las primeras experiencias piloto que hicimos con algunos casos. Además del tipo de delito, para determinar las medidas alternativas se requiere de un tratamiento customizado de cada persona para ver cuáles serían las medidas sustitutivas que mejor le calcen, que van desde que se presente periódicamente a la seccional o prohibirle que no concurra a determinados lugares, recibir atención psicológica, rehabilitación y también que preste trabajo comunitario como ser pintar una escuela. Dentro de las debilidades de la OSLA destacan la falta de recursos humanos y económicos y su centralismo capitalino. También se necesita reforzar el contacto con instituciones y empresas para aumentar los lugares donde cumplir tareas comunitarias o recibir instrucción y tratamiento. El desarrollo de una política de este tipo requiere de recursos y compromisos. ¿Cuáles son las urgencias para poder afianzar las medidas alternativas? No podemos decir que hoy día el tránsito por el sistema penitenciario nos dé la seguridad de una rehabilitación. Hay personas que el shock, los efectos de la prisionerización son tan importantes en su vida que probablemente no delincan más, pero ese es un grupo que, bueno, tiene características especiales. El resto, aquellas personas que ingresan con una vulnerabilidad importante y que son sensibles a la sugestión y al ambiente penitenciario, seguramente se potencien en la posibilidad de reincidencia. Por lo tanto, son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta para pensar o hablar de rehabilitación en los sistemas penitenciarios. A partir del 2017, desde el INISA, Fulco impulsó un modelo de alternativa a las medidas privativas para menores. Con los años lograron nivelar las medidas no privativas con las privativas. Cree que lo ideal sería que ese cambio también se diera en el mundo penal adulto. Según Fulco, se podría realizar un gran relevamiento con los reclusos mayores. Ella entiende que muchos de los que están presos podrían pasar a medidas alternativas y así descomprimir al sistema carcelario y, lo más importante, lograr una mejor rehabilitación. Bien, más recursos económicos y también recursos humanos para poder seguir avanzando en la implementación de medidas alternativas a la prisión. Ya le doy paso a Jorge, que está con Juan Miguel Petit. Gracias, Diego. Sí, Juan Miguel Petit, abogado, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, reelecto por unanimidad, asesor ha sido en Derechos Humanos en las Naciones Unidas, director del Consejo del Niño, cuando se le llamaba así, era el INAU, periodista además. Sobre todo, quizás. Sí. Si mal no recuerdo, Juan Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Permita que recuerde el Lelutier, suéltame pasado. Miremos para adelante. Está bien. Pero estuviste en la investigación, en el informe del caso Roslik, incluso, sí, ¿no? Sí, en el semanario Jaque, exacto, con Manuel Flores Silva, Alejandro Blut, Manuel Flores Mora y todo un equipo de redacción, sí, entre otras cosas, pero sí, entre otras actividades de comunicación y de políticas sociales. Sí. Bien. Las cárceles uruguayas están superpobladas, no dan más. Eso es una realidad que los uruguayos, creo que hasta los más distraídos lo saben. Por otro lado, hay una sociedad que está pidiendo seguridad frente al crecimiento de la violencia que se ha dado en los últimos tiempos y de fenómenos nuevos, ¿verdad? Como podría ser, si es que le podemos llamar nuevo a la droga concretamente, en nuestra vida. ¿Qué hacemos frente a esas dos alternativas? Sí, los números que ustedes planteaban creo que muestran una radiografía, una sensación térmica probablemente de lo que es la población. Y visto así, es razonable lo que mucha gente piensa y decir, bueno, a ver, es un problema que haya tanta preso porque sale cara a las cárceles, no se pueden financiar, no se pueden pagar técnicos, pero si las personas delinquen, tienen que ir presas. Entonces, bueno, mala suerte, cometer un delito, tienen que ir presa. Yo creo que hay una falsa oposición entre mejorar la seguridad y las garantías, como que si achicando las garantías mejora la seguridad.
Son dos cosas que no tienen nada que ver, un dulce de leche y una bufanda, no hay que optar. Tiene que haber garantía siempre y tiene que haber seguridad. El tema es encontrar qué es lo más eficiente para que una sociedad tenga seguridad, para que la seguridad pública esté consolidada y sea la que la gente plantea. Y parece muy claro por la experiencia acumulada en buena parte del mundo que aumentar indefinidamente la cantidad de presos no es una garantía de seguridad, sino todo lo contrario. Así lo muestra el estado de Texas en Estados Unidos, el estado más encarcelador del país más encarcelador, después de tener los índices de prisionización más altos del mundo, razonaron, no estamos yendo por buen camino, y empezaron a cambiar y buscar un punto de equilibrio que no es ni aumentar indefinidamente la cantidad de presos, ni tampoco bajarlo hasta llegar al nivel de impunidad. Entonces hay que buscar mecanismos eficientes, mecanismos que tengan garantías y que den seguridad. Y eso pasa por un sistema complejo que tiene que articular las dos cosas. Privación de libertad en algunos casos, medidas alternativas en el otro. Con recursos técnicos que permitan tratamiento, educación, inserción social y bajar la violencia. Creer que la violencia se baja con más presos es irreal. Las personas privadas de libertad están por medio 4,5, 5 años y vuelven a la calle. Cuando están internadas en una cárcel, es la oportunidad que tiene el Estado y la oportunidad que tiene el ciudadano de reclamarle al Estado un servicio público de calidad y eficiente para que esa persona cuando salga no vuelva a delinquir. Entonces, invertir en la cárcel es invertir en la seguridad. Cuidar las garantías es invertir en seguridad, porque las garantías de que, y la garantía es de que yo, ciudadano, a esa persona se la eduque, se la rehabilite si es adicto, se le trate su afección en salud mental, se le prepare para un trabajo o se le permite desarrollar una actividad, que salga con una actividad productiva, que no salga a vagar por las calles, que salga ya con un oficio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la Ley de Urgente Consideración obliga al Estado a tener una estrategia nacional penitenciaria. El país todavía no tiene una estrategia nacional penitenciaria. No la tiene ahora, no la tuvo antes. El sistema penitenciario es el vagón de cola de las políticas públicas. La acumulación académica de investigación en el área penitenciaria, en buena parte del mundo, no solo en Uruguay, no nos flagelemos, en buena parte del mundo es una de las áreas más rezagadas. Entonces, ahí hay una oportunidad, porque la estrategia nacional penitenciaria depende de lo que hace, no solamente el Poder Ejecutivo, lo que hace el Poder Judicial y lo que hace el Poder Legislativo. La ley nos obliga a eso. Sin una estrategia nacional, solamente podemos combatir la emergencia. Hay que pensar a mediano y largo plazo en una estrategia con resultados. Claro, pero siempre la sanción. Bueno, obviamente... Hay quienes opinan concretamente que si el ser humano no tiene un marco de normas, ¿verdad? Por supuesto, totalmente que derechos y obligaciones van de la mano. Sí. Yo siempre pongo un mismo ejemplo que es muy elemental, pero para mí es muy claro. Yo tengo la luz verde porque alguien tiene la luz roja. Y yo tengo la luz roja porque alguien tiene la luz verde. Derechos y obligaciones son parte de la misma cosa. Bien. Entonces, hay derecho a tener educación, rehabilitación, vida, etcétera, etcétera. Pero hay obligación de no infringir las normas y no infringir la ley. Quien infringe la ley tiene que rendir cuentas, tiene que ajustar su relación con la sociedad. En algunos casos, si la persona, por la gravedad de su conducta, por la gravedad de lo que hizo, no puede circular, tiene que estar privado de libertad. Si puede circular con control, tiene que ir a una medida alternativa, una prisión domiciliaria, una sanción comunitaria, otro tipo de cosas, que está clarísimo lo que muestra la ciencia penitenciaria en todo el mundo. Cuanto más cercanas a las condiciones de normalidad son las condiciones de rehabilitación de una persona, baja la reincidencia. También está claro desde fines del siglo XVIII, cuando se crea la cárcel como la conocemos hoy. Los pensadores de la Ilustración decían, el delito es patético, el delito... Yo he sido víctima de delitos, fui víctima de un delito con Alfonso, saliendo de este canal hace muchos años. Nos coparon una cafetería que tenía mi señora. Un restaurante, muy lindo. Estuvimos en el piso, al señor le apuntaron, a mí me apuntaron, a mi mujer le pegaron, etcétera, etcétera. Y bueno, el delito choca, duele, traumatiza, es horrible, le hace muy mal a quien lo hace y mucho peor a quien lo sufre y a su familia. Ahora, el delito, obviamente, a todos nos da ganas de vengarnos, de hacerle a lo que nos hicieron, hacer eso a quien nos lo hizo. El Estado tiene que empezar con otra lógica.
El Estado tiene que cauterizar la violencia y transformarla en ciudadanía. El Estado tiene que también liderar y explicar lo que hace y explicar a la opinión pública, porque el estado de la opinión pública es lo que la gente siente, pero quienes llevan adelante las políticas públicas tienen que cotejar eso con cuál es el instrumento más eficiente y más adecuado. Y hay una tarea allí de demostrar lo que se hace y explicar por qué sacarse la gana no siempre es lo mejor. Y la política pública requiere mecanismos distintos, de prisión, mecanismos liberatorios, medidas alternativas, mecanismos de intercambio entre los dos sistemas. Hay mucho para hacer. Todavía estamos muy rezagados, hay una oportunidad de ponernos al día. Juan Miguel, nosotros somos amigos hace muchos años y la verdad que hablamos bastante seguido y yo lo admiro porque... No, en un sentido de quien hace ese trabajo tremendo. No es nada, mi trabajo. Te voy a decir la visión. No es nada tremendo, es un trabajo con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Perfecto. Y con mucha fe también. Pero te voy a transmitir lo que probablemente esté mucha gente diciendo, pensando, y más teniendo en cuenta la encuesta que vimos recién. Suena todo muy lindo, lo que dijiste, pero parece idílico. Parece muy lejano, en un país en el que no solo no deja aumentar el delito, sino la violencia del delito. Y porque estamos siguiendo este camino hace muchos años. En el que muchos de los que son liberados hoy duermen en las calles porque no tienen alternativa. Es decir, parece muy lejano eso. O sea, ¿cuán lejano estamos de todo eso? Con bandas que mandan las cárceles, los delincuentes, muchos líderes de las bandas de narcotraficantes dan las órdenes desde la cárcel, hasta mandaron matar a un hincha nacional hace poco. A ver, hay 13.000 personas privadas de libertad. Las cárceles son como ciudades en las cuales pasa de todo. No se puede tampoco simplificar y decir las cárceles son un desastre donde mandan los presos y hay bandas que mandan a atacar, etcétera, etcétera. En algunos lugares, algunos episodios han habido. En general no es eso lo que ocurre. Hay muchas cárceles que funcionan muy bien, muchas funcionan más o menos y muchas funcionan muy mal. Hay de todo como en una ciudad. Por eso, ¿cuán lejos estamos de ese plan? Yo creo que estamos lejos y yo creo que todavía no hemos encontrado ese camino. A mí me preocupa mucho que siga creciendo este año. La población penitenciaria aumentó un 15%, pero no solamente por el lado de los derechos, las posibilidades, porque un sistema gigante es infinanciable, por lo tanto, si es infinanciable, no va a tener técnicos, no va a tener programas de rehabilitación suficientes y si no tiene eso, la persona cuando sale va a volver a delinquir, va a volver a perder su vida, va a volver a perder la vida de otros. Espantoso. Entonces, a mí lo que me parece que hay que pensar en términos científicos, de qué es lo que funciona en el mundo, de qué es lo que se ha hecho en los países que han logrado bajar la delincuencia y han logrado bajar la seguridad pública. Nosotros venimos no de ahora, venimos de hace muchos años. Por algo somos uno de los países que más presos tiene por 100.000 habitantes. Por distintos factores. También porque tenemos un sistema judicial eficiente que procesa y condena. Sí, porque tenemos un sistema policial 5% eficiente. De los casos se aclaran más o menos. Pero en ninguna parte del mundo todos los delitos 95 se aclaran. No se aclaran. Pero además las personas que van presas porque les detectan algunos delitos, pero cometieron muchos más. La idea esa de que faltan 10.000, 15.000 presos, es para debatirlo con mucho gusto, pero no es. Uruguay tiene un altísimo grado de eficiencia en la detección de los delitos, en la persecución de los delitos, en las condenas. Hay un sistema judicial eficiente, un sistema policial eficiente y hay un sistema penitenciario que tiene lugares. Hay cárceles donde faltan programas todavía, etcétera, etcétera, pero por ejemplo hay países africanos o árabes en los cuales hay muy pocos presos, entre otras cosas porque no hay cárceles, no hay dinero para que haya cárceles, el sistema judicial es muy ineficiente, el sistema policial también es ineficiente. Uruguay tiene un sistema eficiente. Las convicciones religiosas también son muy importantes. También. En África. Pero no tenemos un sistema instalado muy eficiente en algunos aspectos. Somos ineficientes todavía, me parece a mí, en la dimensión social de prevenir el delito en aquellas zonas con mayor exclusión social, que son circuitos y un tejido social que se ha multiplicado, que antes lo veíamos solamente en algunos lugares de Montevideo, luego en la área metropolitana, y ahora lo encontramos. En los pueblitos del interior, chiquitos, encontramos pequeños grupos de jóvenes que repiten lo que conocemos acá en algunos barrios donde se ha masificado esta problemática de deserción educativa, ruptura familiar, consumo, adicción,
transgresión, cárcel, vuelta a la calle, cárcel, etc. Entonces, lo que nos está faltando es poner todas estas piezas en un puzzle, de nuevo, en una estrategia nacional penitenciaria conectada a la política social. La política penitenciaria tiene que ser parte de la política social. Si no, es ineficiente. Más allá de si es bueno o malo el castigo, si están bien o están mal, es ineficiente. No vamos a tener seguridad pública si no tenemos un sistema penitenciario adecuado. Existe el derecho a la seguridad pública, pero también está la seguridad de los derechos. Lo que nos da la seguridad son los derechos y las garantías. ¿Dónde no hay violencia? ¿Dónde emerge menos la violencia? Donde hay educación, donde hay salud, donde hay cultura, donde hay familia, donde hay formación, donde hay vivienda. Lo interrumpo justamente con eso, ¿no? Porque hay algunas cifras que hace que uno tienda a pensar esto que planteaba Alfonso, de si no será una utopía. Si el 60%, más del 60% de los presos tienen una pena de 11 meses nada más, como está dicho en el último informe anual del comisionado penitenciario, y a su vez de esa población carcelaria hay un 6% que no sabe leer, un 12% que lo hace con dificultad, un 13% que tiene serias dificultades para calcular. En 11 meses de esa ventana de oportunidad que usted está planteando, sumado a esto adicciones y sumado a veces antecedentes, ¿cómo se hace para hacer ese milagro en 11 meses cuando hay familias enteras atrás de gurises con adicciones que no logran sacarlos adelante? Lo que pasa es que yo creo que este resultado, Uruguay sabemos que es un país que demográficamente está estancado, tendiendo a declinar. Hace poco salieron las cifras. Sí, se espera 2.700.000. Bueno, tremendo. por eso. O sea, Uruguay no tiene un boom demográfico. La matrícula universitaria, la cantidad de conexiones de OS, etcétera, etcétera, son más o menos estables. El único donde Uruguay tiene ritmos latinoamericanos vertiginosos, donde la población aumenta un 15% anual, es en el sistema carcelario. Ese es el resultado de que algo estamos haciendo mal. O sea, si el paciente está volando de fiebre, no le estamos encontrando la vuelta. Entonces, evidentemente, este camino nos va a llevar a tener el año que viene más presos, que se puede decir, bueno, pero si delinquieron, que vayan presos. Estamos de acuerdo que si delinquieron tienen que tener una rendición de cuentas. Ahora, el sistema por el cual esta población penitenciaria crece, del otro lado no se ve, pero implica más delitos, más violencia en las calles. Entonces, lo que primero para mí es hay que repensar esto y empezar a buscar otro tipo de caminos. Estos datos que tú decías son el resultado de la acumulación, no de ahora, no es de esta administración, ni la pasada, ni la pasada, ni la pasada. Es un drama social. Claro. Las cosas buenas del país son resultado de todos, y las cosas malas también son resultado de todos. Los problemas no resueltos son también resultado de todos. Ahora, y me incluyo en mi pequeña parte. Entonces hay que buscar otro tipo de política, repensar el camino que estamos siguiendo y buscar otro tipo de dimensiones, sabiendo que hay que invertir. Esto no se arregla solamente con buena voluntad y articulando, que también hay que hacerlo y coordinar mejor los recursos, cosas que pueden hacer muchos actores que están en el sistema, pero como las políticas sociales en la cárcel son como una autopista, ¿viste? Esas autopistas que llegan a un lugar y se abren y sigue, bueno, ahí pasa eso. Viene la política social, llega a la cárcel y sigue para otro lado. Bueno, eso hay que terminarlo. La cárcel tiene que entrar plenamente, igual que en un barrio, la salud, la cultura, el deporte, la educación, la capacitación, la familia. Si no entra eso, sale violencia. Si entra eso, en algunos casos sale violencia, en otros casos no, sale ciudadanía. Hay que tratar de que sea la mayoría de la ciudadanía. ¿Hay algún ejemplo en algún país que se acerque, se aproxime a eso, Juan Miguel? En Uruguay. En Uruguay hay muchos lugares, muchas cárceles que logran justamente recrear un clima de convivencia que logra achicar la violencia. Polo industrial, por ejemplo. Juan Soler, Punta Rieles, algunas cosas las que se hacen en Salto, Durazno, y aún en lugares que están con muchos problemas, porque no es homogéneo. Aún en muchas cárceles donde hay, por ejemplo, el CONCAR, que es la mega cárcel nuestra, con 3.400 presos, tienen muchos problemas, lugares que están muy mal, lugares que han tenido hasta problemas de agua, problemas de luz, problemas de agua, problemas de todo tipo, pero aún allí hay experiencias muy interesantes, y gente que sale con un emprendimiento, y gente que logra a veces superar su adicción, gente que llega por primera vez en su vida a ser vista por un médico, a tener una entrevista con un capacitador. O sea, aún en Uruguay, pero la pista de esos lugares que funcionan bien, son aquellos lugares donde justamente
con el viejo dicho que estaba grabado en piedra en una cárcel en España, que es, el delito queda afuera, lo que entra es la persona, y se trabaja sobre la persona. Hay personas que requieren un tratamiento psiquiátrico, hay personas que, todas las personas se van a rehabilitar, todas las personas van a poder salir y ser ciudadanos ilustres, no, tampoco en mi barrio, ni tampoco en nuestra familia, ni tampoco en ningún lugar. Lo que ocurre, lo que el Estado tiene que hacer es hacer los deberes, y con todas las personas, como el maestro que en primer día de clase o el médico que reciba a sus pacientes, tiene que dar lo mejor de sí para que esa persona después vuelva a insertarse en la sociedad. O sea, en Uruguay hay muy buenísimas experiencias y en buena parte del mundo. O sea, hay que trabajar en ese sendero. Requiere más recursos y requiere también cultura. Cultura de la opinión pública, cultura de todos, de comprender que el camino no es solamente la primera reacción. Todos cuando vemos un delito, todos cuando vemos el delito de ayer, nos ponemos en lugar de la víctima, todos sentimos lo que sentimos. Pero no, por ahí no se resuelven las cosas. Las cosas Igual se hay resuelven. familiares de víctimas trabajando con los presos, ¿no? También vale la pena decir. Hay personas, el movimiento Gustavo Volpe, lo citamos en el informe que recién SAS se refería, el informe nuestro anual. El movimiento Gustavo Volpe, en los primeros movimientos pioneros en Uruguay en trabajo con infractores, nace fruto de una madre que le mataron a su hijo. Graciela Barrera, hoy diputada, en una rapiña le mataron a su hijo. Construyó una organización, recorre las cárceles generando posibilidad de educación. ¿Para qué? Para frenar la violencia, frenar los enfrentamientos, favorecer la inclusión, la integración. Entonces, si eso lo hace una persona, el Estado, que muchas veces el Estado es omiso. El Estado es a veces se señala, bueno, la gente que no quiere trabajar. Sí, hay gente que no quiere trabajar en las cárceles, pero muchas veces el que no quiere trabajar es el Estado. En ese sentido, en este marco de restricciones, el presupuesto, ¿qué tanto atiende esta necesidad? ¿El presupuesto nacional? Sí. Bueno, el presupuesto nacional, que es lo que se está discutiendo. Sí. Y como en todo, principio. Ustedes, sobre todo ellos dos, que son más veteranos, como yo, saben que... Usted no. Él. Sí. Saben que la ley de presupuesto, en la recta final, es el momento culminante. El muchas cosas. Sí. Pero básicamente, yo creo que el presupuesto para el sistema penitenciario es todavía frágil. Hay muchas cosas que me hubiera gustado que hubieran sido mucho más fuertes. Me hubiera gustado que hubiera habido, yo creo que tendría que haber tenido, por un lado, más recursos, fortalecer el área técnica, crear nuevos cargos técnicos, incluir la cobertura total de ACE del sistema penitenciario. Hay cosas buenas, se incluyó un Plan Nacional de Educación en Cárceles, en el área de salud hay recursos importantes para salud mental y para adicciones. Hay un artículo que va a permitir también instalación de empresas que se va a pagar un peculio. O sea, hay algunas señales buenas. Y se construyen 4 cárceles, ¿no? Además de una de máxima seguridad. Se van a construir unas cuantas cosas, pero de nuevo, tampoco es el fin del camino, después viene rendición de cuentas, etc. A mí me hubiera gustado que hubiera habido mayor prioridad para lo técnico, que hubiera habido algunos rubros más para inversión y para gasto de funcionamiento, pero bueno, después vienen las rendiciones de cuentas, las partidas presupuestas, las partidas extraordinarias y la lucha de los organismos por pedir a sus ministerios madres, a las direcciones generales de los ministerios, los rubros que faltan. En esa tarea también estaremos aportando, pero bueno, habrá que ver cómo se cierra el presupuesto. Hay quienes aseguran, es una opinión, no es una información. Hay quienes aseguran que al comisionado parlamentario los políticos no le atribuyen la atención que merecería. Lo escuchan, lo aplauden, lo evalúan. En este caso, como decíamos recién, ha sido reelecto por unanimidad, es decir, todos los partidos políticos, lo cual es un orgullo personal para ti, me imagino. Pero en el fondo, después del aplauso y de haberle prestado atención, se olvidan o lo postergan. Bueno, si me postergan, algo malo estaré haciendo y no estaré convenciendo. No a ti, pero a lo que tú planteas. No, a lo que nosotros planteamos. Obviamente, uno para esta tarea, que nosotros no somos, no llevamos adelante política, no ejecutamos, nuestras recomendaciones no son obligatorias. Nosotros
en eso es muy parecido, en una parte, ¿no? Cuando hacemos una denuncia penal, una denuncia, un recurso de amparo o habeas corpus, o pedimos hacemos una petición judicial, ahí el juez obliga cuando hay una violación de derechos, etc. Pero el resto tenemos que convencer. Hoy, para terminar, hoy hubo un episodio muy interesante, creo que muestra un poco el camino. A partir de planteos que hicimos sobre una unidad carcelaria, la cárcel de mujeres, se generó una mesa de diálogo donde hoy estuvieron los jueces de ejecución, el Instituto de Rehabilitación, ACE y un legislador de la Comisión de Seguimiento Carcelario que va después a relatarle a sus colegas qué fue lo que pasó, las mejoras que hubo, que las subieron, las cuestiones que están pendientes. O sea, nuestra tarea es esa, también convencer, mostrar y juntar voluntades, trabajar en redes y sumar pensamiento, porque esto también, lo nuestro es una perspectiva, hay que construir una nueva visión entre todos los actores. Juan Miguel, fue lindo verte nuevamente, estamos todos con muchas preguntas para hacerte. Como decía Alfonso recién, te has puesto una camiseta que es muy pesada, tu modestia te hace pensar que es una tarea más, pero estamos bastante lejos de eso que de alguna manera sería bueno para el país. Por lo tanto, seguramente vamos a seguir conversando porque esas preguntas que quedan pendientes las vamos a formular en otra ocasión. ¿Te parece bien? A la orden, con mucho gusto. Encantado y mucha suerte con el programa que tenemos, que es una novedad de este año, así que lo mejor en este espacio. Se necesita también para todo esto mucho periodismo. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, Miguel. nos vamos en un día que, quedaron cosas para hablar. Se reunió el presidente uruguayo con el presidente argentino. Claro, ¿qué pasó en la concentración uruguaya? El ministro de Salud Pública ayer no estaba muy contento, me parece. Y ahora el presidente del Atlético de Madrid... Furioso. No, más que furioso, dijo que en esa concentración no hubo cuidado. Sí, sí, que no los hubo. Dijo que criticó mucho a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Habrá pasado eso? Hicimos una inversión muy grande, hicimos un esfuerzo muy grande y ahora no vamos a tener a estos jugadores. Sí. Además hay que recordar que el fin de semana jugaba el Atlético con Barcelona. Sí. Era uno de los atractivos del semestre. El espectáculo. Se estaba haciendo un gran, una gran promoción en torno a eso y Suárez no va a estar. Como tampoco Torreira. Los dos jugadores pierden. Exactamente. Menos mal que el maestro por ahora no tiene COVID. Señores, nos vamos, nos reencontramos en la próxima. Que pasen bien.